Buenas noches, buenas tardes, amigos de La Plática. Desde Houston, Texas, tenemos el gusto de saludarlo este día, jueves, ya jueves 16 de julio. Qué rápido se nos fue el año 2020, ya casi vamos a terminar. Feliz Navidad, pero no muy feliz Navidad, va a ser un año para nunca olvidar, del cual no podemos salir todavía. En el estudio nos acompañan este día invitado especial Atilio Montalvo desde El Salvador. Entiendo que es de la Comisión Política del FMLN, Atilio. Sí, sí. Ok. Y Raúl Palacios, que nos va a ayudar en la copresentación para poder entrar en detalle y poder nosotros conversar un rato con Atilio Montalvo para compartir opinión, para compartir comentarios. Y si usted tiene la oportunidad de compartir este video, le voy a agradecer mucho para que pueda llegar a más personas esta información. Es un gusto para mí recibir a Atilio Montalvo de la Comisión Política del FMLN. ¿Cómo está, Atilio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. Es importante intercambiar acerca de cómo estamos en medio de esta pandemia, ¿verdad? Tanto en la situación social como política, económica, para que nuestros paisanos también lo conozcan, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel internacional, ¿verdad? Claro, si es posible, Raúl, nos puedes ayudar en la parte de presentar al invitado alguna información que tú tengas de Atilio y nos la pueden compartir, Raúl. Atilio Montalvo es un personaje dentro de la política salvadoreña, uno de los protagonistas, como hemos venido presentando a otros anteriormente, y ha pertenecido al FMLN desde tiempos históricos hasta cuando el FMLN se constituye en partido político. Y recientemente, hace un año atrás, él fue elegido al Consejo Ejecutivo del FMLN. Entonces, vamos a tener esta tarde, o va a tener Luis, una conversación bastante buena con Atilio. Y en algún momento tal vez yo pueda hacerle a él alguna pregunta o emitirle un comentario. Estimados amigos que nos sintonizan cada día a esta hora, que están en línea, y que aquellos que no están en línea, pero que ven el programa posteriormente cuando se sube a YouTube o cuando se sube a las redes sociales, y les sirve para poder emitir o generar opiniones de acuerdo con lo que escuchan en este programa. Sean ustedes muy bienvenidos y gracias por darnos el privilegio de escucharnos. Aquí queda Atilio Montalvo y Luis Alonso Bernal en la conversación que se transmite en el programa La Plática todos los días, de lunes a viernes, y programas especiales, a veces sábado y domingo. Adelante. Atilio, estimado amigo Atilio Montalvo, no tengo el placer de conocerlo personalmente, sin embargo, habrá muchas personas que sí lo conocen. Pero para aquellas personas que no lo conocen, me gustaría que usted brevemente nos diera una pequeña síntesis de su vida política dentro del el país, El Salvador. Sí, muy buenas tardes. Gracias, Luis, y de nuevo, Raúl, por la invitación. Eh, con respecto a mi participación política, yo quiero decir de que yo me incorporé a la política prácticamente siendo líder estudiantil en la Universidad Nacional en el año 71, hace bastante. En ese momento estaba la dictadura militar, que era la que gobernaba en El Salvador, al igual que muchas dictaduras en América Latina. El país había tenido varios ensayos con respecto a su participación, digamos, electoral.
nosotros en la GEU salíamos a hacer protestas, principalmente por la defensa de la autonomía y la lucha por el aumento del presupuesto de la Universidad Nacional. Y por esa razón éramos reprimidos, ¿verdad? Éramos encarcelados, muchos líderes estudiantiles fueron encarcelados, otros asesinados por los escuadrones de la muerte, otros muertos en las marchas, en la represión de calle por parte de los cuerpos represivos de aquel entonces, como la Guardia Nacional y la Policía Nacional. En ese contexto es que un grupo de estudiantes, junto con otros sectores, decidimos incorporarnos a una organización clandestina político-militar, las Fuerzas Populares de Liberación, ¿verdad? En ese entonces, yo me incorporo a la FPL en el 72, en julio, cuando fue la intervención militar. En ese momento hubo un golpe de Estado, luego tomó posesión Arturo Armando Molina, que era el general, ¿verdad? Molina, el coronel Molina, y una serie de disturbios sociales y políticos en nuestro país. Siendo ya parte de la organización, organizamos uno de los núcleos guerrilleros más importantes aquí en nuestro país, y luego posteriormente pasé a ser parte de esa dirección, y luego en la ofensiva, digamos, que se lanzó contra la dictadura en 1981, ahí participé también activamente en la dirección del FMLN. Prácticamente me tocó el honor de ser el fundador del FMLN histórico, ¿verdad? Éramos 15 personas las que fundamos el FMLN en aquel momento. Era Chafik Handal, Mario Aguiñada Carranza, Américo Araujo, ¿verdad? Joaquín Villalobos, Guadalupe Martínez, ¿cómo se llama? Jorge Meléndez, Francisco Jovel, ¿verdad? El profesor de Andes 21 de junio. Estaba también el compañero Díaz del PRTC, Eduardo Sancho de la Resistencia Nacional, Alberto Ramos, que había pertenecido a una organización popular del FAPU, ¿verdad? Frente de Acción Popular Unificada, y Cayetano Carpio, que era líder obrero en aquella época, Mélida Naya Montes, lideresa de la organización magisterial, y yo que venía de la universidad, ¿verdad? Éramos 15 los que fundamos en el 81, en el 80, perdón, el FMLN, y ya luego vino la guerra, ¿verdad? La guerra que afortunadamente tuvo una solución, y en esa negociación se sentaron las bases, que fueron los acuerdos de paz, las bases, digamos, para una transición democrática en nuestro país. Y salió ¿cómo se llama? Una cosa bien interesante, que finalizados los acuerdos de paz, yo tenía en lo particular una ambición de terminar mis estudios, ¿verdad? Entonces me dediqué prácticamente a estudiar después de los acuerdos de paz, aunque sí fui fundador ya también del partido legal FMLN, pero no estuve participando activamente en política desde el año 92, ¿verdad? Hasta el año pasado, el 2019, que me reincorporo, digamos, a la vida política. Y luego he realizado mis estudios profesionales como economista. Tengo 2 posgrados, uno en Nueva York, otro en la Universidad Matías Delgado, y otro en INCAE en Costa Rica, como economista. Entonces, ahí he ejercido mi vida profesional. He estado, digamos, siguiendo la política, pero no participando políticamente, ¿verdad? Eso lo que ha provocado es que
es que yo, por supuesto, tampoco haya sido funcionario público. Tal vez pude haber colaborado con algún gobierno como técnico, pero no como funcionario público electo, ¿verdad? Ni diputado, ni alcalde, ni concejal de ninguna alcaldía, ni ministro, ni nada de eso, ¿verdad? Eso también favoreció el hecho de que yo siempre tuviera una posición política, la que hacía llegar a los compañeros, pero que realmente no estaba involucrado en la dirección. Sin embargo, seguía siendo afiliado de base del partido desde su fundación. Hasta nuestra fecha, es decir, yo tuve casi como, digamos, unos 28 años de ejercer mi profesión, ¿verdad? Como economista, especialista en el sector financiero y en planificación estratégica. Entonces ahí vamos. En eso he estado. Lo que me llamó la atención el año pasado y me animó a participar fue precisamente el hecho de que iba a haber un cambio de gobierno, ¿verdad? En el mes de junio del año pasado. El Frente venía saliendo de una derrota electoral. El partido había estado gobernando cerca de 10 años. Entonces, bueno, pues dije, en el momento en que más se necesita, realmente me autollamé a participar en el FMLN. Entonces, así fue que me postulé al Consejo Nacional, que es, digamos, la máxima instancia de dirección del partido, y en la dirección ejecutiva, que es la comisión política, ¿verdad? A ambos cargos me postulé y quedé, ¿verdad? Porque de una u otra manera, aunque no haya estado participando en política activamente, en las estructuras, digamos, de dirección del partido, sí también conocía bastante militante y la militancia confió en mí y en otros compañeros, por supuesto, en el que fue vicepresidente, el compañero Oscar Ortiz, que fue electo secretario general del partido, así también de Karina, que era diputada y es todavía actualmente diputada y que fue candidata a la vicepresidencia de la República con Hugo en la campaña electoral reciente para la presidencia. Entonces ella quedó postulada y fue apoyada para ser la actual secretaria general de la Junta, ¿verdad? Y yo que estoy ahí, una cosa bien importante es que nos hemos propuesto, digamos, en el FMLN, en primer lugar, rectificar errores que se pudieron haber cometido, ¿verdad? Entre uno de los errores más fuertes, digamos, que se puede señalar, es que si bien es cierto, el FMLN tenía el gobierno y se trazó un programa muy importante de transformación fundamental, principalmente en reforzar las áreas sociales de nuestro país, que habían sido abandonadas por todos los gobiernos de derecha anteriores. Se rescató y se proyectó muchos programas sociales que beneficiaron a la gente. Y todas las áreas sociales que se habían descuidado en salud, en educación, en el sector agropecuario, en la pequeña empresa, y todos esos sectores, digamos, excluidos son los que se le puso atención. Sin embargo, no se profundizaron muchos cambios que se necesitaban en ese momento y como que nos alejamos un poco de las aspiraciones de la gente. Por eso, en medio de esa crisis fue que le depositaron la confianza al actual presidente de la República, el señor Bukele, ¿verdad? Entonces, así podríamos, en síntesis, explicar cómo ha sido mi trayectoria. Sí. Mucha gente tiene en mente ciertas preguntas. Usted anduvo muy cerca de Salvador Cayetano Carpio. Sí, sí. Y a mucha gente le quedó la duda sobre el por qué de repente Cayetano Carpio nadie da respuestas de qué pasó con él.
Sí, Usted sí. conoce la historia de historia y nos pudiera decir hasta donde sea posible. ¿Qué Quizás así pasó? en Sí, breve, ¿verdad? brevemente, ¿qué pasó con Porque, Salvador por- porque, Cayetano? porque fue una cuestión histórica muy dolorosa para nosotros. Sí, yo sé. Nosotros en ese momento éramos los jóvenes incorporados. Era uno de los jóvenes en la dirección de la CFPR y del FMLN. Entonces, como les había señalado, era de los tres, porque de las 5 organizaciones, habían 3 delegados para la fundación y la dirección del FMLN en ese momento. Eh, entonces éramos 15 los que ya les mencionaba. Entonces, al morir ellos, tanto Cayetano como Mélida, prácticamente a mí me tocó asumir, digamos, la dirección en la comandancia junto con Chafik Villarreal. Primero era Salvador Cayetano, después Mélida Y yo era el y jefe después usted. militar. Ujú. Yo era el jefe militar. Mélida era la jefa política, digamos. Okay. Cayetano era el coordinador general de la organización en ese momento. Y yo era el jefe militar, el que estaba aquí en los frentes de guerra, ¿verdad? En todos los ya conocidos históricamente. Entonces, así fue. Y lo que yo estaba acá adentro, ¿verdad? Eh, Junto con los demás líderes guerrilleros en los frentes de guerra, nosotros en el combate contra la Fuerza Armada, la dictadura y toda la estrategia de lucha que llevábamos adelante en ese momento. Y Cayetano y Mélida estaban en el exterior en ese momento. Eh, entonces yo lo que me di cuenta fue primero el asesinato de Ana María. Y luego yo hablé por radio con Cayetano y le dije que me esperara porque aquí toda la gente necesitábamos explicación de qué había sucedido y por qué había sucedido y que yo iba a llegar allá. Por supuesto no era fácil salir de los frentes de guerra en aquel momento, salir del monte, agarrar en la carretera un autobús o un vehículo y luego trasladarme a Managua, ¿verdad? No era fácil. Me tardé, digamos, unos 2, 3 días en llegar y este, el asesinato de Mélida fue el 6 de abril. Prácticamente yo llegué el 13 de abril, un día después que él se había suicidado. Lo que sucede y en el contexto político, esto tiene una explicación política. Nosotros habíamos tenido una reunión ese fin de año anterior en 1982, los principales líderes guerrilleros que estábamos en los frentes de guerra, junto con otros que estaban en la batalla política, habíamos tenido una reunión amplia en donde habíamos decidido de que ese año 83 íbamos a hacer una renovación y un cambio, digamos, de la dirección del partido, por supuesto, para darle oportunidad a otros cuadros políticos y guerrilleros para que asumieran, ¿verdad? Yo era uno de los principales promotores de eso y, por supuesto, apoyar a muchos compañeros. Y entonces Cayetano estaba claro de que él iba a dejar de ser el jefe, ¿verdad? Porque indudablemente, ¿cómo se llama? Él había estado todo el tiempo, desde la fundación prácticamente, y yo quiero decir que Cayetano Carpio fue uno de los obreros, líderes obreros contemporáneos más destacados en El Salvador, ¿verdad? Entonces, probablemente se haya sentido de que iba a ser relevado y precisamente quien podía hacerlo era Mélida, que venía de la lucha política, del magisterio. Entonces, en ese momento fue que, ¿cómo se llama? Se dio esa contradicción. Y luego a nivel político, por supuesto, era irse adecuando los tiempos. Acordémonos que en ese momento estaba Reagan, ¿verdad? Era un gobierno de hierro, digamos, y que ellos apoyaban la guerra
acá en El Salvador, con asesores, armamento, entrenamiento y todo. Prácticamente destinaban 1 millón a 2 millones diarios para la guerra en El Salvador. O sea que nosotros nos enfrentábamos tanto a la Fuerza Armada y a la dictadura militar salvadoreña como a Estados Unidos, ¿verdad? Que no cesaba en su política dura hacia nosotros. Y por supuesto en América Latina. Entonces en ese contexto es que se da, en el contexto de un asomo de recambios en la dirección. Por supuesto, él es un líder histórico reconocido, lo mismo Mélida. Nadie les quitaba ese mérito, pero todo llega también en su momento, ¿verdad? Entonces, ese fue el contexto que yo podría como resumir así en pocas palabras. Hay mucho que hablar de eso. No es ningún secreto. Nosotros lo dimos a conocer públicamente, las causas y el por qué se dio. Y prácticamente la historia es quien tiene que reconocer o no los errores también de esa época. Siempre es bueno que uno trate de cicatrizar las heridas, y la mejor forma es hacerlo desde adentro, ¿verdad? Porque muchas veces por fuera, si se cicatrizan solo por fuera, sucede que en el fondo quedan ese resentimiento, ese odio, que no se manifiesta sino hasta cuando llega el momento de tomar una acción, como por ejemplo dar la espalda en una votación. Usted, cuando se retira en el 92, lo hace porque no creía en el papel electorero del FMLN, o lo hace porque realmente decide retirarse y prepararse, o es porque en el fondo no creía en las elecciones. No, fíjate que yo soy bien franco en eso. Y les mencionaba una parte primero. La primera, que era una de mis aspiraciones personales, que era terminar mis estudios, ¿verdad? Y graduarme de profesional. Pero también había otra, que también era lo mismo. Se había cumplido otro ciclo, ¿verdad? En la lucha salvadoreña. Y entonces había la necesidad de darle, digamos, más empuje y la oportunidad a nueva gente también en la conducción del partido. Entonces, si tú ves, a mí me ha tocado vivir momentos difíciles, he estado al frente también de muchas situaciones políticas, arriesgando mi vida también en la guerra, pero también tengo un pensamiento bien claro, y es que el trabajo que se debe de realizar es de equipo, y que se debe darle la oportunidad a todas las personas, de acuerdo a su idoneidad política, personal y de formación, para que participen también, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que se dio en el 92, cuando finalizó la guerra, en los acuerdos de paz. Pero precisamente usted, cuando el partido se funda y decide participar en elecciones, es cuando usted se hace a un lado y ya no le interesó participar. Por eso le pregunto yo, realmente en el fondo, usted decía, bueno, estuvimos luchando, pero para ir a elecciones, cuando nosotros combatíamos las elecciones. No, fíjate que yo fui uno de los principales impulsores de la negociación en los acuerdos de paz. De hecho, estuvimos allá en Nueva York, en Estados Unidos. Y yo era el jefe militar, yo dirigí, digamos, el proceso de desmovilización de las fuerzas nuestras, el desarme, la participación de Estados Unidos y todo, ¿verdad? Porque estaba convencido también de que también había culminado un ciclo, como decía, de una lucha que antes era político-militar y que era necesario pasar a la lucha política, constituirse como partido, ¿verdad? Pero la motivación principal no era continuar la guerra, sino que continuar la lucha por medios políticos. Y yo en ese sentido siempre he estado bien claro de eso. Y además convencido porque el pueblo había derramado demasiada sangre, demasiado sufrimiento, ¿verdad? En la guerra y que no merecíamos alargar esa situación, sino darle una solución política. Y precisamente estando en ese momento en la comandancia del FMLN, fui también uno de los impulsores
de la solución, ¿verdad? Y entonces, o sea, no se trataba de escoger en que yo quería seguir haciendo la guerra y que por eso, no, podría interpretarse así. Y te agradezco la pregunta porque eso me permite aclarar. Y por otra parte, tenía en mis adentros, bueno, yo llegué hasta segundo año, ¿verdad? En la universidad. Hoy me toca vivir una nueva vida. Tengo que prepararme para defenderme en una nueva vida porque yo de la política no voy a vivir, ni nunca he querido vivir de la política, ¿verdad? Entonces tengo que hacer mi vida, unificar mi familia y culminar mis estudios. Y de hecho es lo que me ha servido, como les dije, en estos 28 años, después de los acuerdos de paz. Y afortunadamente no he estado como para que se diga que yo he sido funcionario y me he beneficiado de la política. No, más continúo con mi oficina trabajando, salvo por este paréntesis de la pandemia que existe, ¿verdad? Que me toca trabajar de la casa y a veces tengo que salir, pero realmente esa fue la dinámica. Y también los he apoyado en estos años desde el punto de vista técnico como profesional. Lo que sí no estaba en las posiciones de decisión. La pregunta del millón siempre es esa, porque 28 años después decide, hoy sí me meto a política. Sí, sí, queda la duda, porque a mí me queda la duda, porque ¿qué pasaba el año 2019 para que usted dijera, ahora sí es el momento? Sí, fíjate que es que también se había concluido otro ciclo. Si lo vamos viendo, o sea, yo soy una persona muy analítica, tanto para tomar decisiones políticas o cosas que impliquen también mi participación. Ahí habíamos culminado otro ciclo en la vida política del país, en donde habíamos estado gobernando 10 años y habíamos perdido las elecciones, ¿verdad? Entonces había que acudir. Fíjate que yo prácticamente estuve 20 años en la guerra, desde líder estudiantil hasta jefe guerrillero, pero también estuve 28 años, tengo 28 años de ejercer mi vida profesional, ¿verdad? O sea, mitad y mitad. Si uno hace el balance, entonces, ¿por qué me metí entonces el año pasado? Es por eso, porque se concluyó otro ciclo y el país necesitaba la inauguración de un nuevo ciclo y preparar a la izquierda y al principal partido político de izquierda a este nuevo ciclo, ¿verdad? Es que es un reto. Es decir, yo también he aceptado muchos retos en mi vida. A veces ni me llaman, pero yo me ofrezco, ¿verdad? Entonces, por eso es que decidí participar y porque creo que el pueblo se merece mejores cosas, ¿verdad? Mucho se ha dicho de que el desarrollo de las personas siempre es a través de la educación, y se ha dicho de que a través de eso alguien puede escalar a posiciones en estratos sociales y todo eso. Sin embargo, para usted eso como que no le convence mucho. Explíquenos en detalle esa filosofía que usted tiene, porque yo la quiero entender para que la gente también lo escuche sobre la movilidad social. Sí. En la movilidad social, yo sí creo en la movilidad social, para lo cual hay que esforzarse, ¿verdad? Eh, Sin embargo, eso tiene sus límites, ¿verdad? Pero vaya, en mi caso sí estoy convencido de eso, por eso decidí también prepararme, ¿verdad? En mi profesión, afortunadamente también he hecho buenas cosas desde mi profesión, aportando desde ahí y decir ¿cómo se llama? Que la parte de los retos, yo la verdad es que cuando me involucré a la guerra, yo era de clase media, pues tenía mis comodidades, ¿verdad? Yo mentiría y cualquiera, y sería un demagogo de decir de que yo aguantaba hambre, que yo era de las colonias marginales o que ya era un campesino.
Eso es falso. Eso es falso. Yo venía de clase media y muchos decían que yo era pequeño burgués y clase media alta, ¿verdad? No sé hasta dónde en ese momento cabían esos calificativos, porque mi familia tenía fincas de café, porque yo andaba con carro, hasta para la universidad me llevaban en carro el motorista y cosas así. Entonces, habían diferencias. Entonces, por supuesto, uno tiene ambiciones en la vida personales. Afortunadamente, con la profesión he logrado salir adelante. Yo me considero de clase media. A ver si después de la pandemia no salimos depauperizados los de la clase media en El Salvador. Pero ¿cómo se llama? He luchado por eso, por darle también lo mejor a mi familia. Y a partir de la profesión es que me he dado espacio durante todos estos años. Ahora bien, sobre mi concepto en general de la movilidad social, son dos aspectos complementarios. Uno, el que la persona se motive para prepararse, para superarse, ¿verdad? Socialmente y económicamente, por supuesto. Y la otra es la parte que el Estado pone para dar las oportunidades, ¿verdad? Entonces, pese a esa situación adversa, yo he salido, digamos, adelante. Yo ahora que me voy a meter otra vez de nuevo, creo que voy a tener adversidades, pero ya es propio de la decisión de cada quien. Pero bueno, pero resulta de que el Estado debe tener las oportunidades. Yo leo mucho a ¿cómo se llama? A Stiglitz, ¿verdad? Un economista destacado que fue premio Nobel, y a Thomas Piketty, ¿verdad? Otro economista francés destacado, que él dice de que Stiglitz, en primer lugar, lo que plantea, y quizá me voy a ir un poco así, para dar una explicación colateral, lo que plantea, y yo estoy de acuerdo en eso, es lo que plantea que eso de la meritocracia es una falsedad, ¿verdad? Porque no es cierto que los que nacen pobres pueden morir ricos, sino que dice que el que nace pobre muere pobre, y el que nace rico muere rico aunque no haya hecho mérito en su vida. Y entonces, ¿cómo es eso, verdad? ¿Cómo es eso? Entonces, lo que dice en Estados Unidos sucede en los países desarrollados, etcétera. Entonces, precisamente la tesis de él con la que ganó el premio Nobel se llamaba El fin de la meritocracia, ¿verdad? Es importante y los invito a todos a que lo lean, ¿verdad? Lo cual, porque dice, la pobreza, dice, Piketty, por otra parte, el economista destacado francés, por supuesto, de los contemporáneos, Piketty dice una cosa bien importante, y dice de que la pobreza es a veces una decisión de los políticos, ni siquiera es una, porque todos dicen, es una cuestión estructural que hay que cambiar y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces él dice, no, sí es una decisión de los políticos. ¿Por qué? Porque de los políticos depende de si hay un mejoramiento social o económico de sus pueblos, ¿verdad? Entonces, él sostiene otra tesis, por supuesto, y la sustenta históricamente, pero para no irme mucho por esta explicación colateral de la movilidad social, yo les digo, sí, la meritocracia y la movilidad social y económica tienen dos aspectos fundamentales que son complementarios. Primero, la actitud de la persona. Y segundo, la oportunidad externa, digamos, a las personas que se les crea a partir de las políticas correctas o incorrectas del Estado, ¿verdad? Okay. Que son los que le dan la oportunidad a uno, precisamente, porque yo puedo, como dice Stiglitz, yo puedo morir preparado, ¿no? Pero ¿de qué me sirve esa preparación si no se me va a dar la oportunidad por parte del sistema o del Estado para hacer? En la vida hay un dicho muy salvadoreño que dice que pisto llama pisto, ¿verdad? Eso no lo vamos a cambiar aunque queramos evolucionar en todo sentido. Y los que nacen con dinero
gestionan más dinero porque tienen la posibilidad de agarrar, invertir, pero los que no tenemos dinero tenemos que luchar más para poder conseguir escalar un poquito y tomarla un poco más suave la vida, no porque queramos ser ricos. Esa es una cuestión, pero que en el fondo nosotros no aspiramos a una movilidad social, sino a vivir mejor, a tener una comodidad. Pero el rico no, él no quiere descender, él no quiere bajar a un nivel y por lo tanto tiene que tratar de conservar ese estatus. Por otro lado, yo quisiera enfocarme en el día a día en El Salvador y preguntarle en el FMLN, después de un año de una nueva comisión política, ¿qué ha cambiado en el FMLN en un año? Sí, fíjate de que hemos tenido prácticamente un año de transición y acomodamiento, ¿verdad? Porque indudablemente después de cada derrota electoral mucha gente estaba alejando, ¿verdad? Otros probablemente no querían dejar las posiciones de dirección en las que estaban, ¿verdad? Hay que decirlo correctamente. Uno de los, pero los errores más grandes, creo yo, fue el alejamiento de la población, ¿verdad? Y de interpretar sus demandas, ¿verdad? Mucha gente lo que dice, y son dos cosas que son verdades y que debemos nosotros de asimilarlas. Una, ¿por qué no hicieron ustedes las transformaciones más a fondo? ¿Por qué no llegaron más a fondo? ¿Verdad? Sino que solo se quedaron con los programas sociales y los programas sociales no eran suficientes porque los programas sociales pueden aliviar la pobreza pero no transformar la sociedad, ¿verdad? Entonces todo el mundo esperaba que nosotros la transformáramos más a fondo, ¿verdad? No quiero decir que no hayan habido reformas ni transformaciones, pero sí más a fondo, ¿verdad? Eso nos reclamaba la gente. Y lo otro que nos reclamaba era de que solo para elecciones la buscábamos y no para estar el día a día con ellos. Es decir, nuestra militancia se desconectó en algunos casos de las comunidades, de los sectores sociales y de otros sectores que siempre apoyaban los cambios. Y apoyaban, por supuesto, al FMLN, ¿verdad? Entonces, hemos tenido que, digamos, estar reinventándonos en este año como izquierda. Primero, en aprovechar los espacios que ya habíamos acumulado, fundamentalmente en las alcaldías y en la Asamblea Legislativa. Creo de que el papel que ha ejercido, digamos, nuestra fracción del grupo parlamentario del FMLN en el seno de la Asamblea Legislativa ha sido muy digno. Ha sido el único partido digno que ha estado en medio de los intentos de instalar la dictadura en nuestro país y que ha sido fiel defensora de los intereses de la gente. Yo creo de que eso lo hemos transformado. Estábamos, digamos, en la estrategia reuniéndonos con sectores, ¿verdad? Escuchando sus reclamos, etcétera. Y prácticamente diseñando la nueva estrategia. Nuestra estrategia y lo que incluso yo prometí en la campaña interna pasada fue abrirle espacio y darle más participación a las mujeres y los jóvenes en nuestro partido. Yo creo que eso simpatizó mucho, ¿verdad? Acercarnos a la gente, promover más jóvenes y mujeres, preparar y formar nuevas gentes también para que asuman, ¿verdad? Porque son nuevos retos. Hubo un gran vacío en nosotros en muchos años en donde no había personas que relevaran, ¿verdad? Y se perdió un poco el espacio. Sin embargo, yo creo de que también es de recalcar que los dirigentes históricos que estuvieron al mando del FMLN en muchos años, es cierto, pudieron haber cometido errores, pero también muchos aciertos, ¿verdad? O sea, no es fácil
o se dice fácil de que una guerrilla primero toma la decisión política de transformarse en partido electoral y partido político, y tampoco es es nada fácil, que fue una de las primeras guerrillas que se convirtió en partido político y que gobernó 10 años un país, ¿verdad? O sea, si lo vemos así históricamente, no es fácil. Entonces, hemos estado en eso y también eso fue gracias al aporte de los compañeros. Los compañeros dieron un paso a un lado, ¿verdad? Y es meritorio, ¿verdad? Y siguen siendo militantes en nuestro partido. Pues entonces tenemos que integrar nosotros experiencia, juventud ¿cómo se llama? Y la participación decidida de las mujeres. Eso es Hay, lo una, que hay dos momentos que yo destaco. Por ejemplo, el FMLN histórico tenía objetivos de tomar el poder por las armas, todo eso. El segundo punto del FMLN electoral, que dice dentro de sus principios que va a procurar las transformaciones socioeconómicas en el país y de carácter social y todas esas cuestiones que durante 10 años lo que hizo fue que todo ese aparato de movilidad que había se durmió. Y yo siempre le hago la pregunta a los que tienen cierto grado de responsabilidad en esto, ¿cómo recuperar ese grado de movilidad que existía antes del 2009? claro. Porque hoy, usted no me dejará mentir, hoy incluso este día sale un sindicato del Seguro Social apoyando al gobierno, no apoyando a la población. Es decir, esa población que salía incluso en la época de las batas blancas, cuidando y protestando y exigiendo los derechos a la salud, los derechos al agua, los derechos a todo un montón de cosas, esa parte desde el 2009 hasta la fecha está dormida. Y hoy me van a decir a mí que es por la pandemia, mientras que un sindicato pro gobierno anda en las calles. Entonces, ¿a qué se debe ese estado? Porque es un estado de invernación de todo el aparato social que tenía el FMLN antes del 2009 y que era aguerrido. ¿Qué le pasó a eso? ¿O cómo rescatarlo sería la pregunta? Claro, yo creo de que ese es uno de los grandes retos, precisamente, y precisamente esa fue una de las grandes motivaciones por las cuales yo también me incorporé, y otros compañeros que están en la dirección, por supuesto, porque no soy solo yo. Tú tienes mucha razón. Yo creo en una cosa. La lucha por el poder sí es electoral, pero quien decide en última instancia los cambios en nuestro país a favor de la gente es la gente misma, ¿verdad? Es la lucha de la gente, la lucha popular, digamos, quien va a decidir las transformaciones. Porque ¿qué pasó en los 10 años de gobierno nuestro? Lo que pasó fue que quisimos, o probablemente se pensó, de que la reforma podía hacerse a partir del Estado, a partir únicamente del Ejecutivo, digamos, del gobierno central. Sin embargo, debemos saber de que nuestro gobierno es republicano. En la Constitución dice de que hay 3 poderes. Está la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional, ¿verdad? La Asamblea Legislativa. El FMLN nunca ha tenido mayoría en la Asamblea Legislativa. O sea, el FMLN estaba en el gobierno, pero además de eso no tenía los diputados suficientes como para decir que podía incidir en las transformaciones por la vía legal, ¿verdad? Y si las hubiera tenido, tenías una sala de lo constitucional que te bloqueaba todo. Y prácticamente llegó un momento en que prácticamente la sala de lo constitucional es quien gobernaba. Tuvimos, y entonces al tener solo ese enfoque de creer de que solo a partir del gobierno se podían hacer las transformaciones, se abandonó la lucha social, ¿verdad? Y probablemente ese espacio se ocupó
por parte de la derecha y de otros, y de otra gente de manipular al sindicalismo, ¿verdad? Y la organización social. El sindicalismo está decadente en nuestro país, ¿verdad? Probablemente no has, eso viene de la herencia de las luchas pasadas, pero hay nuevas formas de organización social, no solo el sindicato, ¿verdad? Sino que hay múltiples formas. Organizaciones juveniles de todo tipo, organizaciones de mujeres, etcétera. Entonces, tienen razón en el sentido de que hay algún poco de gente de esos sindicatos del gobierno y son las que se han manifestado. Nosotros quisimos organizar una, ¿verdad? Para el 1 de mayo, no nos dejaron, ¿verdad? Porque era la famosa pandemia, la cuarentena estricta, ¿verdad? Y resulta ¿Y que... por qué pedir permiso? Pues? Es que ese es el problema. Mire, el problema es de que Sí, no. antes del 2009 el No. FMLN no pedía permiso. Sí, no, y fíjate Se iba a las calles. que si se hizo el intento de la concentración y capturaron a unos compañeros y por otra parte dejaron libre a las otras. Por esa razón nosotros creemos que este señor, que es un dictador, por supuesto, quiere alargar las cuarentenas para asegurarse el control social y así tener el control político hasta diciembre, digamos, y hasta, de ser posible, un día antes de las elecciones del próximo año, porque eso le da ventaja el de estar usando el poder, ¿verdad? Y todo su enfoque desde el inicio ha sido tener el poder total, ¿verdad? No hemos hablado mucho de eso, pero sí, también. Ahora, eso tiene su digamos, su contraparte, y es el hecho de que precisamente en otras dictaduras mucho más sangrientas y represivas, cuando se le cerró el espacio político al pueblo salvadoreño, fue que hubo una guerra. Llegamos hasta eso. Mire, yo vivo en un país y usted sabe, usted está al tanto de las noticias, Sí. donde aquí asesinan una persona de color y toda la gente, independiente de la pandemia, independiente de todo, se toma las calles y se va a protestar y capturan un montón y todo lo demás. Esa parte, como que el salvadoreño está esperando un liderazgo que le diga, Claro. vamos, Sí, porque, sí. No, porque el FMLN lo acostumbró a ese grupo social, lo acostumbró a acompañarlo en todas las luchas. Y sí, sí. usted sabe perfectamente, usted viene de los movimientos estudiantiles y sabe que no necesitaban que alguien les dijera, vamos, estaban organizados y vámonos a la calle. Que Claro, nos van a capturar, sí, nos van a matar, sí, pero, sí, sí. pero al final se votaron dictaduras en el país. Claro. Sin embargo, ese sueño dorado que está en este momento, yo escucho sindicalistas de la vieja guardia que dicen, no, pues es que si no nos van a despedir, si salimos nos van a despedir. Y entonces, Sí. y antes no les importaba eso. Es No, decir, claro. es decir, yo lo que estoy tratando de manifestarle a usted es el sentir de lo que la gente dice y la gente piensa y dice, nosotros demandamos nuestros derechos, queremos que nos cumplan nuestros derechos, pero aquí sentadito en la casa, desde aquí, desde un Twitter, lo vamos a arreglar. Ya el otro elemento, bueno, el mes pasado, los 2 meses pasados en Estados Unidos, en Francia, en Canadá, incluso en España, en un montón de países, la gente se fue a las calles a protestar por las injusticias. ¿Por qué? Porque en El Salvador todo está injusto y nadie sale. Solo salen los sindicatos del gobierno porque a ellos no los van a capturar. Y se fijó usted hace poco, ¿verdad? Unos médicos protestando y a unos sí capturaron y a otros no, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y los despidieron. Fue una cuestión que a la larga, ¿cómo se logra esa cohesión social
de manifestar la inconformidad sin temor a, no se está logrando. En la Comisión Política del FMLN están pensando en elecciones, no están pensando en otra cosa, porque su papel es electoral, ¿no? Pero la gente quisiera ver a un FLN diferente, la gente quisiera ver a un FMLN como en los años 80, así lo quieren ver. Y por eso se fueron con el gritón que les dijo que iban a tomarse las calles, ¿ya? Y por eso se fue 1 millón de votos para él, porque él les dijo que iba a ir a protestar para un mejor presupuesto a la universidad. Y mire, después de 1 año, ¿qué ha hecho? Sí, Al contrario, lo ha disminuido. Pero todo ese arraigo, toda esa parte social, ¿cómo poderla trabajar es la cuestión? correcto. No, y tiene razón. Por eso hablábamos de que no era suficiente tener los espacios, digamos, ganados a través de las elecciones, sino que quienes van a decir realmente las transformaciones y el rumbo de nuestro país es la organización de la gente, ¿verdad? Y en eso estamos. Pero la gente no lo va a hacer. La gente está esperando que el FMLN sea el que lidere Claro. No, y por supuesto, ese grupo. estamos hablando con muchas personas, con mucha gente, reorganizando gente que estaba desalentada, ¿verdad? Con la llegada de este gobierno. Es decir, nos ha tocado una situación bien dura, porque acordate de que mucha gente dijeron, pues ya todo está perdido, el FMLN perdió y toda la cuestión. Entonces, en eso hemos estado alentándolos y todo. No es fácil, te voy a decir, pero... es que ya no es su papel. Mire, Atilio, es que el papel del partido FMLN ya no es estar arengando masas, ¿verdad? No, O sea, eso hay que decirlo. Pero sí estar al frente del sentir de ellos, ¿no? Acompañamiento se le llama, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero no se van a poner ustedes como partido a hacer acciones de calle, porque al final ustedes hasta No pueden puede ser sustituir. cancelados, ¿va? No puede sustituir el papel de la gente en la calle. Por eso mismo le digo. Tiene que ser muy voluntario. Acuérdate de que también, perdón, como aquí la costumbre es que la política siempre ha sido electoral, ¿verdad? Incluso el gobernante venía presumiendo de que tenía el 97% y que todo, ¿verdad? Y toda la cosa. Convencer a gente, incluso que votó por él, ha sido bien difícil. Sin embargo, hemos tenido avances. Y a mí el más alentador avance que he detectado es que la clase media y la intelectualidad ya se dio cuenta, y es precisamente eso lo que puede posibilitar lo que tú dices, el hecho de que la gente pensante y la gente clase media sí ya se dio cuenta, y ya se dio cuenta que vamos hacia una dictadura, y que en ese sentido no están dispuestos a dejarse poner otra dictadura, y se han vuelto críticos del gobierno. El gobierno está sumamente preocupado de eso. Ha desatado una persecución política con el espionaje telefónico de casas y todo, incluso de intelectuales, pues, de gente de las mismas universidades, persecución de periodistas, y no solo en el hecho de que se sientan amenazados. Hace poco se metieron a las casas de unos periodistas, de una periodista también que salió denunciando, ¿verdad? Precisamente esos son uno de los instrumentos que la dictadura utiliza: el espionaje, la represión, las amenazas a muerte, ¿verdad? Tanto para diputados y otros. Y tampoco olvidemos el 9 de febrero de este año, pues. El 9 de febrero el tipo entró con la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa. Nosotros en ese momento teníamos una convención precisamente para las elecciones
esta es nuestra, ¿verdad? Y resulta de que nos amenazaron, nos rodearon el lugar donde estábamos reunidos, alrededor de casi 1000 convencionistas. Y usted sabe, Atilio, de que existen límites para todo, ¿verdad? sí, Los jóvenes que tienen entre 30 y 40 años hoy y que están formando parte de la juventud del FMLN, ellos desconocen la guerra. Ellos no la vivieron, no, así es. eran unos niños todavía. Algunos ni habían nacido, quizás los que Sí, tienen menos de veintitantos ni habían nacido. A ellos solo se les transmite lo que pasó en películas, en libros, en lo que no lo han sea, visto, pero ellos no lo vivieron. Pero ni nada. cuando uno de ustedes anduvo allá en la montaña dándose duro, sabe lo que significa comer o no comer, esa realidad es diferente y hoy los jóvenes quieren salir a protestar en Facebook, ¿ya? Sí, Pero en no quieren ir, no las quieren redes. ir a solearse, no quieren ir a hacer un plantón. ¿Por qué? Sí, Porque la lucha hoy es diferente. sí, fíjate que eso es cierto. Y yo traía a colación lo del 9 de febrero, porque hasta ese momento no había una oposición fuerte, digamos así, al nuevo gobierno. Estábamos encerrados y yo tomé la decisión de salirme de ahí del cerco, de ir al centro de gobierno, porque ahí quedan las oficinas de los juzgados, del sistema judicial y de la Procuraduría de Derechos Humanos. Y ahí les puedo pasar unos videos en donde en el mismo momento en que el tipo se dirigía para la Asamblea Legislativa, en ese momento estaba yo con un par de gente, nada más, que me acompañaban, de abogados, por cierto, poniendo la denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos y después en los juzgados, ¿verdad? Demandas. Y después me fui a la Fiscalía, por supuesto. También hay que ponerse a veces al frente uno. Luego, como te digo, está la clase media, que es como la voz y oídos y el pensamiento de nuestro país. Y tengo la fe y la esperanza de que también los sectores populares y sociales están también despertando poco a poco, ¿verdad? Usted estuvo en los acuerdos de paz en Sí, esa sí, etapa, ¿verdad? sí, ¿Por qué claro. no se le dieron dientes a la Procuraduría de Derechos Humanos que permitiera tener elementos de fuerza? Porque solo tiene elementos de sugerencias, pero no tiene la fuerza Y así muchas leyes. coercitiva judicial Uh -huh, que de peso, pues, o sea, uh -huh. le hacen o no le hacen caso, pero a la gente le da igual, la Procuraduría de Derechos Humanos va a poner una denuncia y a ver si hacen algo, pero eso no tiene fuerza judicial. Es decir, a nivel testigo, a nivel probatorio, tal vez sí, pero los colmillos, pues, que debería tener una Claro, claro. procuraduría no las tiene, ¿verdad? Sí, sí. Porque Sí, se le dio un papel vigilante. y así es muchas leyes. Así es muchas leyes. Por eso hace falta que la gente esté en la calle protestando, ¿verdad? Ahora, es un proceso, creo yo. Eh, Burocracia, estamos, sí, no, me refiero demasiado. me refiero a proceso en cuanto a que las condiciones en el país venían de un gran apoyo popular al gobierno que había ganado, ¿verdad? Y precisamente esa fue la lectura equivocada que tuvo para comenzar con la matonería y respaldándose con la Fuerza Armada. Eh, y las condiciones casi que no era ni siquiera bien visto si tú protestabas contra él, ¿verdad? Eh, Nosotros hemos logrado reconstruir, digamos, una oposición política digna, de la cual nos enorgullecemos, pero también hace falta la otra parte, que es el sector popular. Realmente las transformaciones o las presiones reales para las transformaciones surgen de la organización y de la lucha de calle. El caso que tú decías de George Floyd, eh, eh,
es admirable, ¿verdad? Y todo. Y no creas que las condiciones acá están o estaban para hacer ese tipo de manifestaciones. Sin embargo, hay que construirlas, hay que apoyarlas y hay que facilitar y hay que apoyar a la gente que lo haga. El sindicato de la Corte Suprema, el sindicato del Seguro Social cierran Otro las gobierno. calles, cierran los accesos Uh-huh. y todo bien, gracias. No pasa nada. Uh-huh. Hasta la policía les da apoyo. Pero, Sí. pero aparece un grupo de médicos que están protestando porque no les dan implementos Los y la equipos médicos. policía se les ve encima. Es Sí, decir, claro. ¿y quién vela por eso? Nadie. No Claro. hay más. O Sí. sea, estamos dormidos, pero quiero dejar a Raúl que intervenga alguna pregunta concreta, Raúl. Estimados amigos que están en línea, gracias por su atención. Estamos conversando con Atilio Montalvo en el programa La Plática que conduce Luis Alonso Bernal. Una de las cosas que usted mencionó, Atilio, es que justamente cuando se dio ese problema del 9 de febrero, que es la primera manifestación evidente de que un personaje que llega al poder ejecutivo quiere convertirse en un dictador. Ese día, al siguiente día, que usted y Daniela Genovés se presentaron ante la Fiscalía General de la República y presentaron una petición de juicio contra el presidente de la República para que le quitaran su fuero presidencial por el delito de apología y de sedición. Sí. Y también incluyeron a Walter Araujo. Mi pregunta es, hasta hoy, ¿ha habido seguimiento de parte de ustedes a lo que la Fiscalía está haciendo o esto ya se engavetó y se quedó ahí? No, el fiscal no está jugando su papel. Hemos estado presionando ahí, ¿verdad? Pero es decir, en ese, acordémonos de ese momento a la fecha, prácticamente el terror de esta persona con respecto a mucha gente, incluso ha ninguneado al fiscal, ¿verdad? Y todo, es decir, infundiendo terror. Ya mencionaba yo lo del espionaje, mencionaba yo lo de las amenazas, etcétera. Pero la verdad es que legalmente hay seguimiento, sin embargo, tú topas ahí con que prácticamente está archivada, ¿verdad? No se mueve. Y la vamos a tener que mover, ¿verdad? La vamos a tener que mover porque prácticamente esas cosas no pueden ni deben seguir sucediendo. Ahora bien, ¿cómo se puede mover? Uno es legalmente con un grupo de abogados y otra es como decía Luis, que la gente lo haga, pues, muevan esto y lo otro, ¿verdad? Y vamos a ponernos en eso. Pero sí, lo hicimos. Recientemente Daniela también ha estado con la cuestión de la demanda contra el ministro de Salud. Primero puso una demanda contra el ministro de Salud en el Tribunal de Ética y entiendo que hoy puso otra ya en la Corte de Cuentas, ¿verdad? Esperamos que funcione, pero cuando el sistema no funciona, hay que presionar, ¿verdad? Como decía Luis. Pero es a título personal que lo hacen, ¿no? Sí, porque alguien tiene que, la querella tiene que presentarla a alguien, pues, y respaldarla a alguien como persona, ¿verdad? A menos que haya una persona jurídica, de una organización jurídica, digamos, que también lo haga. Pero sí, pero también es parte de la inquietud y Daniela es parte del grupo de los jóvenes del partido, pues. Yo no ando tampoco encima de ellos diciéndoles, miren, hagan esto y hagan otro. Ellos toman sus iniciativas
y a nosotros lo respaldamos, ¿verdad? Por supuesto. Y así otros sectores sociales. Aunque sea por estos medios, hemos estado coordinando y poniéndonos en contacto con mucha gente, ¿verdad? Pero, Atilio, Ajá. no es importante que ustedes no se duerman Claro, en, claro. en esa demanda, mejor dicho, en esas peticiones que han hecho de investigación y acusaciones contra la presidencia de la República, contra el presidente de la República ante la Fiscalía General de la República. El fiscal general puede archivarlas. Sí. Ya sea por órdenes superiores, si las recibe, si no es autónomo, si no tiene la autoridad propia como para ejercer la Fiscalía General de la República y sigue lineamientos desde otros puntos, ustedes están en la obligación de hacer que se presione a que el fiscal general tome decisiones y que no las estén gavetando y queden ahí dormidas, porque no es esta la primera petición que se presentó contra el presidente de la República y tampoco es la última. Hasta este momento se han presentado una serie de peticiones. Lo que ha hecho Daniela, Daniela es una joven que estuvimos aquí en la plática y conversamos con ella y vemos que es una joven bastante interesante ver que con el conocimiento que tiene del derecho, está aplicando ese conocimiento en la política. Y sí, eso es importante, que el FMLN se enriquezca con este tipo de personas, de jóvenes, para que se pueda combatir un tanto al gobierno desde sus políticas, que son bastante dañinas, en alguna manera de decirlo. Yo me quedo aquí. Luis Alonso sigue. Sí, yo siempre traslado la inquietud de mucha gente porque, mire, Atilio, yo sé que usted es del grupo de los 70, 80 y sabe diferente forma de trabajo, sabe diferente manera de lucha y los jóvenes de hoy tienen esa deficiencia porque ellos no lo hacen. Entonces, ¿cómo el partido... Me imagino que el partido tiene su propio departamento jurídico que se encarga de darle seguimiento. ¿No le parece que desde ese punto de vista el departamento jurídico debería tener una fuerza suficiente como para velar por ejemplo, le pongo el caso de 8,000 despedidos del gobierno actual? El departamento jurídico en algún momento posiblemente los apoyó, pero ya todo quedó en el olvido, ya no pasó nada. La gente se quedó desempleada y no pasó nada. O sea, ¿quién va a defender? Pues, ahora quién nos va a defender? Si la gente que dice usted en algún momento fue abandonada por el FMLN, sigue abandonada. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa actitud que no ve la gente, ese acompañamiento? Pues el gobierno de El Salvador tiene dentro de su departamento jurídico 40 personas trabajando solo para su área jurídica, entre asesores, entre secretarios, entre asistentes, ad honorem o no ad honorem o como quiera llamarle, pero que significan $500,000 mensuales de gastos solo en cuestiones jurídicas, oiga bien. Y ese aparato no es un aparato sencillo. Y sin embargo, con ese montón de gastos, con ese montón de gente trabajando, la Sala de lo Constitucional le dice, mire, ninguno de esos decretos tiene validez jurídica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo el FMLN puede contrarrestar algo de alguna manera? Yo sé que posiblemente no tenga el dinero para hacerlo igual, pero sí podrá existir alguna manera, porque
en realidad la población lo que está esperando es un partido que sea real oposición, que lo está demostrando en la Asamblea y que al mismo tiempo acompañe en sus peticiones, en sus aspiraciones, ¿verdad? Y para mi gusto, no basta con andar regalando bolsitas de alimentos. No, no, no. No Claro. basta con eso, sino que hay que darle a la gente más armas para que sepa defender sus derechos. Sí, es Entonces, correcto. yo lo que le pido a usted para ir cerrando este programa es, ¿cómo puede el FMLN trabajar en esa línea para ubicar a ese montón de jóvenes que quieren arreglar todo mediante un tweet? Sí, correcto. No, y hay muchas formas. El asunto es que también eh, acordémonos, cuando yo digo que se hubo desvinculación con las demandas de la gente, entre ellos están los jóvenes también, ¿verdad? Entonces, ha habido desvinculación con los jóvenes. Y no digo nada en relación a los del partido, sino que también en la juventud en general, hablo yo. Porque la juventud en general nuestra es apática. Si fíjate que de los nuevos, de que los que podrían votar, por ejemplo, el próximo año, de cerca de más de 70,000, digamos, solo 93 gente se han inscrito, o sea, han sacado su DUI. O sea, que hay una apatía de la juventud tremenda. Desgraciadamente, esta pandemia, además de las malas decisiones del gobierno, nos va a llevar a una crisis tremenda, tremenda, en donde los únicos que nos podemos salvar o que nos puede salvar es que estemos fuertemente organizados y, como bien dices, estemos fuertemente apoyándonos, porque está visto que a este gobierno no le interesa eso, ¿verdad? Y no le interesa ni la gente más pobre o de extrema pobreza, ni mucho menos la clase media que va a quedar toda depauperizada eh, en esta pandemia. Vamos a ver. Un gobierno que tiene $300,000 diarios para hacer los pedazos en publicidad diaria. Sí, claro. No, a ellos lo que menos les interesa es que la gente levante la voz. A ellos les Sí, interesa que la gente esté sumisa, conformándose con una canastilla que le va a durar una o 2 semanas. Solo frijoles y arroz quieren que coma la gente. sí, claro. Frijoles y arroz, y durante 2 semanas, y con eso quieren que hasta les den las gracias y que hasta les hagan un altar al presidente. Es Sí, decir, hay que pasar a otro nivel y exacto. contrarrestar de alguna manera. Si no se puede hacer a través de propaganda pagada, se tiene que hacer mucho esfuerzo voluntario, pero hay que promoverlo. Atilio, para mí Claro. realmente es un gusto que hayas estado en este programa. No te quiero quitar más tiempo y quiero que Raúl te despida y pues cerremos el programa este día, no sin antes desearte lo mejor y que sigan adelante con ese trabajo tan fuerte que yo sé que no es fácil, pero hay que seguir adelante. Raúl, me despide del programa, por favor. Gracias, Luis. Claro, voy a despedirlo, sí, no sin antes mencionar de que esto es bien importante. No es lo mismo estar fuera de el poder ejecutivo que estar dentro del poder ejecutivo como partido político y con sus militancias afuera. Es una situación un tanto más complicada. ¿Por qué? Porque la militancia es la que nunca debe bajar la guardia. No es lo mismo llegar al poder ejecutivo y poner funcionarios que tienen que manejar la cosa pública. Abajo está la militancia para trabajar y para peticionar y obligar inclusive a ese gobierno que es de su partido político a transformar, pero no es solamente con el poder ejecutivo, están los otros dos poderes del Estado a los cuales también la militancia debe presionar. Estimados amigos,
Ha sido un verdadero placer, un gusto conversar con Atilio Montalvo. Luis Alonso condujo la conversación y entre ellos yo creo que todavía esto se ha quedado cortito. La verdad es que con usted hablar, por ejemplo, sobre la parte histórica del FMLN como parte histórica para llegar a la parte política en que se transforma el FMLN en partido político, pasamos muchas horas conversando. Estimado Atilio, muchas gracias por habernos concedido este espacio. Luis Alonso, gracias por llevar la conversación con Atilio. Y estimados amigos, nos vemos en la próxima. Probablemente para el lunes les tengamos una sorpresa. Hasta pronto. Gracias, le agradezco mucho